Yo estuve, yo llegué a la casa de García Márquez en mi segundo viaje en el año 96. Acababa de salir del Amor y otros demonios, que es una de las conferencias que daré en algún momento, ¿no? Hay tiempo hasta que me vaya. Era muy curioso porque esa novela planteaba una serie de falsificaciones, ficciones, claro. Y la falsificación en el ámbito de la literatura es ficción. ¿Por qué? Porque él decía, cuando el maestro Clemente Manuel Zavala me mandó a hacer la crónica periodística porque estaban desmontando el convento de Santa Clara. El convento de Santa Clara no se desmontó en el año 48 al que hace referencia en ese prólogo periodístico de la novela. El convento de Santa Clara se desmontó en los años 90. Y ese personaje, él diciendo, cuando el maestro Clemente Manuel Zavala me envió, él como testigo, se está incorporando en la ficción, como hace Cervantes en el Quijote, como hace en la Galatea, como hacen otros textos. Todo lo que cuenta ahí es verdad, pero con un descabalgamiento temporal, no se corresponde con los tiempos que él dice. Por lo tanto, el desorden, el anacronismo genera una ficción, de tal manera que ese prólogo del que la gente hablaba, los primeros críticos, ese prólogo no es un prólogo al uso, es el capítulo 0 de la novela, porque todo lo que está planteando ahí es una ficción por el desorden de los propios elementos, ¿no? Bueno, cuando él, no sé por qué estoy diciendo esto ahora mismo, me he ido tan lejos. ¿Más preguntas? Ibas para la casa de... La biblioteca. Y entonces, claro, cuando yo llegué a la casa, resulta que al lado había un hotel. Y además un hotel que le estaban fastidiando la vida. ¿Por qué? Porque la gente alquilaba las habitaciones a precios de oro, según me contaba, para verlo, ¿no? Y entonces, él que le gustaba estar allí así medio desnudo y tal, pues, en su intimidad, pues tuvo que poner palmeras, las palmeras le quitaron la luz, andaba siempre enfadado, bueno, tremendo. Yo estuve en la casa, la única vez que estuve, la casa se estaba terminando y él todavía estaba en México. Y la biblioteca suya estuvo en México hasta su muerte. Allí solo había una parte de la biblioteca. Yo entré con su hermana Ligia, que se empeñó en que entráramos en aquel momento en la casa, y claro, yo cuando vi la biblioteca intenté fotografiar los libros y el ama de llave dijo que no solo que no sacara fotos, sino que no tomara notas. Yo en aquel momento estaba casado y mi mujer entonces lo que hizo, que era una persona muy avispada, lo que hizo fue entretenerla, empezó a preguntarle tal y cual, y yo en unos papelillos que tenía de cambiar dinero, anoté algunos títulos que me interesaban y que venían a confirmar la sospecha que yo tenía. Punto por punto. Hay una obra que se llama El Año Santo, es de un francés, no recuerdo ahora el nombre. Es un diccionario del siglo XVIII, es una especie de enciclopedia agiográfica del siglo XVIII, donde en orden alfabético se va hablando de los diferentes santos, de las propiedades, características, milagros, días en los que se celebra, y de toda la estantería de esos libros maravillosos, que yo tengo algunos en casa, uno de ellos tenía un post-it, un papelito puesto. Entonces yo lo cogí y lo abrí, y estaba allí San Huberto, patrón de los arrabiados. Era la información que había utilizado para la novela del Amor y otros demonios. Allí estaba, bueno, toda la bibliografía que él había utilizado para El general en su laberinto. Había leído pues, las cartas de Bolívar a Manuelita Sáenz, allí estaban las biografías sobre Bolívar, allí estaban todos los materiales que él había utilizado para la novela. Pero lo que más me sorprendió era que García Márquez había leído y anotado, subrayado, estaba lleno de anotaciones suyas, no pude fotografiarlo, pero no os voy a mentir porque eso lo vi yo, manuales para exorcistas. Los jesuitas habían publicado toda una serie de manuales de cómo había que enfrentar a los energúmenos en el caso de una posesión demoníaca.
esos manuales estaban allí en la estantería. ¿Por qué? Porque en Del amor y otros demonios lo que se cuenta es la posible historia de una posible energúmena y cómo una historia que comienza con un posible brote de rabia se acaba convirtiendo en una historia del Santo Oficio cuando interviene la Santa Inquisición y practican una especie de exorcismo a la niña. ¿Dónde había buscado él los datos? En ese manual del padre Federico Noydens, manual para exorcistas, más importante todavía. Tenía lleno de hojitas, no lo pude abrir porque la señora se puso muy nerviosa porque vio que yo estaba toqueteando. Allí estaba uno de los libros clásicos de la magia y de la hechicería del mundo medieval. Uno de los libros sobre el que escribió maravillas el gran antropólogo Julio Caro Baroja. El Malleus Maleficarum de los dominicos Sprenger e Stitor, traducido como el martillo de las hechiceras. Era el manual que se utilizaba en todos los procesos de Inquisición para torturar y para sacarle la información a las supuestas brujas de la Europa medieval y renacentista. Eso lo tenía allí. Luego, ¿qué me dice lo que sé de García Márquez? Lo mucho o lo poco. Que como gran escritor, como escritor genial y único, tenía la intuición de saber dónde tenía que buscar la información. Para él, la investigación era siempre una línea recta, nunca se perdía. Siempre sabía a dónde tenía que ir. Yo supongo que los amigos, los asesores, los cómplices, supongo que habría gente a su alrededor que le diría, oye, léete para esto y tal cosa y tal cosa. Y vamos a ir al grano, a lo básico, ¿no? Pero cuando en esa novela cita lo de las historias fingidas y las historias vanas y profanas, es una frase de una ordenanza real de Felipe II, de Carlos V, creo recordar, de 1545, es una ordenanza real por la que se prohíbe la exportación de libros de ficción, novelas y libros de caballería, y se prohíbe el Quijote que llegue a América. Y él copia literalmente en letra cursiva eso en la novela. O sea, se había ido a la ordenanza real de 1545 para componer lo que era el libro negro, la lista negra de libros prohibidos del Tribunal de la Santa Inquisición, que va a ser determinante para entender esa novela, porque esa novela, de alguna forma, es una especie de novela de caballería a lo divino, claro, porque es una novela de sacerdotes, de curas enamorados, de represión teológica, de mundo de abadías, ¿no?, en el siglo XVIII.